Entrás a una casa y notás que hay algo que hace que se realcen esos ambientes y objetos. Tengo la respuesta, es la iluminación. Hoy en Experiencia que Construye, todo comienza con una buena luz. Cuando arreglé hacer este podcast dije, yo necesito un episodio sobre el maravilloso mundo de la iluminación. Si una casa la iluminás mal, es como que no se termina apreciando todo lo que el decorador o el arquitecto planteó. Entonces es clave para dar una luz funcional, pero también es muy importante para resaltar todo lo arquitectónico. La iluminación está bastante menospreciada. Es de los rubros que más evolucionó en los últimos años vinculado a la construcción o a la remodelación. Las primeras lámparas de LED eran súper caras, no estaban al alcance de todos. Se evolucionó un montón, se pudieron dar distintos efectos que antes no se podían. El abanico para un arquitecto, para un decorador, se abrió un montón. ¿Qué mitos hay sobre la iluminación que ustedes dicen, che, esto de verdad es mentira? Uno cuando va a comprar una lámpara dice dame de 15 watts porque ilumina más que una de 10 watts. Y en realidad los watts no es lo que ilumina, sino es lo que consume. Bienvenidos, esto es Experiencia que Construye, el podcast que te ayuda a convertir en realidad tu sueño, con el auspicio de Piazza, Cerámicas Cañuelas, Atrim y Cementos Avellaneda. Produce Totos Cerámicos. Experiencia que Construye. Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencia que Construye. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, se llama así, Experiencia que Construye. Si los quieren escuchar en Spotify también nos encuentran así, en TikTok, en Instagram. Suscríbanse y síganos que estamos creciendo junto a ustedes en este podcast espectacular que nos junta no solamente para hablar de la construcción, sino que te cuento a vos, Pau, así como en una especie de infidencia. Dale. Yo cuando arreglé hacer este podcast dije, yo necesito un episodio sobre el maravilloso mundo de la iluminación. Sí, que no es nada sencillo, está menospreciado muchas veces, pero hoy vamos a encender la luz. Hoy todo lo que usted necesitaba saber y lo que no también sobre iluminación, por eso están Pablo y Natalia. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ¿está menospreciado, Natalia? ¿Qué decís? La iluminación, la gente busca en Pinterest y dice, yo te pongo 3 luces, ¿sabes cómo te ilumino este espacio? Espectacular. Sí, está menospreciado, pero para mí ahora se está dando cada vez un poco más de importancia a lo que es la iluminación en las casas, locales. Creo que está cambiando un poco el foco. Si yo veo las cosas más lindas cuando entro a un ambiente, ¿cuánto crees, Pablo, que tiene que ver con la iluminación? Y mirá, la que se encarga acá de la parte de diseño es ella. Yo me encargo más de la parte técnica, así que le doy lugar a Nati para que responda. A ver, para mí la iluminación es como el broche de todo el diseño de un ambiente y de una casa. Si una casa la iluminás mal, es como que no se termina apreciando todo lo que el decorador o el arquitecto planteó. Entonces es clave para dar una luz funcional, pero también es muy importante para resaltar todo lo arquitectónico. Pablo, cuando decidimos una iluminación, ¿tenemos que estar pensando en qué pusimos dentro de las paredes previamente? ¿Tenemos que estar chequeando eso? Sí, es relativo igual, porque hoy por hoy las luminarias LED consumen relativamente muy poco. Entonces ya las normativas quedaron viejas porque quedaron para las lámparas antiguas de filamento, consumían mucho. Entonces a lo mejor te piden una sección de cable y pones una sección bastante más chica Sí. y funciona de igual manera. Cuando hablas de sección de cable, ¿qué es? ¿Los milímetros que tiene ese cable? Los milímetros y la cantidad de cobre que No tiene nos el hables cable. en chino, Pablo. No. Nosotros... Si hubieras querido hablar en chino, te diría, la iluminación lleva 1,5. Sí. Claro, no sabemos. Por eso. Ahora con 1 milímetro alcanza y sobra. Porque la realidad es que el LED revolucionó la industria de la iluminación y rompió un montón de paradigmas. Y entre ellos está qué es lo que se tiene que utilizar como conductor. ¿Creen que la gente sabe iluminar un ambiente? Para mí no. La iluminación, como estábamos hablando anteriormente, está bastante menospreciada, ¿no? Y es bastante complicado porque mezcla lo que es física o ciencia, por el tema de las ondas de la luz, y también tiene un concepto de marketing o de neurociencias, porque la luz afecta otro tipo de comportamientos en las personas. Las emociones, ¿no? Básicamente. Fuera del aire del podcast estábamos hablando recién de cómo nos afecta cuando entramos o a un comercio o a un restaurante, si no ves el menú, si te parece que no ves a la persona de enfrente, ¿no? ¿Cómo te va afectando eso? ¿Eso lo notás vos, Natalia, también?
Sí, el color de la luz también, además de cómo iluminar con el tipo de artefacto que cambia el tipo de lámpara, ilumina distinto, también es muy importante el tema del color de la luz. Por ejemplo, no sé, en una casa toda luz fría no se usa porque es como que... ¿cómo se, Te no hace sé un cómo decir? estadio. Sí, Claro. no, y aparte el cerebro es como que trabaja Lo más... sobreestimula, Claro, sobreestimula el no me salía la cerebro. palabra. Sí. Eh, Igual hay matices en eso y tiene que ver con el estilo de arquitectura que uno emplea, ¿no? Si usa mucho vidrio, muchas cosas cromadas, a lo mejor la luz fría sí va. Si usas maderas, ya no, se usa la luz cálida. Claro. Ujú. ¿Es de los rubros que más evolucionó en los últimos años vinculado a la construcción o a la remodelación? Porque pienso que nosotros nos criamos en una luz fría, una luz cálida y no mucho más. O sea, se prendía y se apagaba y había más cantidad o menos y eso definía el ambiente. Pero evolucionó mucho, ¿no? Las decisiones a tomar. Para mí sí, y de hecho ahora se está usando mucho que casas, arquitectos cuando construyan, hay arquitectas especializadas en iluminación y hacen el proyecto lumínico, miran los lúmenes, miran cómo repartir los artefactos. Está pasando mucho que ahora directamente nos contactan iluminadoras con la propuesta lumínica, que eso capaz que hace unos años eso ni existía, y ahora sí se está empezando a ver mucho más. Sí, y también del otro lado, nosotros empezamos a brindar ese servicio, ¿no? Llega un arquitecto, me dice, che, necesito spots o las lamparitas para iluminar el techo. Entonces nosotros indagamos un poquito más, decimos, bueno, a ver, ¿qué tipo de ambiente tenés? ¿Qué situación querés crear? ¿Cuál es tu objetivo? Suena medio chamullo, No, para pero la nada. realidad es muy Sí. palpable. Y al finalizar la obra te das cuenta que es así. Claro. Sí, mismo por ejemplo este ambiente, bueno, es un living, bueno, ahí está bueno jugar con todo lo que es la dimerización de las luces, vieron cuando modificas la claro. intensidad de la luz, bueno, esta habitación va a ser un estudio, bueno, ahí buscamos una luz más abierta, que no genere sombra para que no molesten si van a estar muchas horas trabajando o estudiando ahí, como que miramos mucho el ambiente también. Recorremos, si querés, una casa o un departamento y nos vas enseñando, nos van enseñando a ver cómo o qué tenemos que observar. Por ejemplo, entramos a un living. Bueno, en el living, por ejemplo, nosotros buscamos mucho si hay un espacio que no sé, que querés resaltar, ejemplo, la mesa, el comedor, bueno, hay unas colgantes, todo lo que es, como que jugamos con niveles de iluminación. Por ejemplo, en un ambiente hacemos todo spots de embutir con dicroica, los lugares de estar ahí me gusta jugar con lo que es dimerización para que puedas generar distintos ambientes. Después una luz general en el living que también que sea dimerizable. Si hay un comedor en el mismo ambiente, ahí sí jugar con unas buenas colgantes en función al tamaño de la mesa, porque también pasa eso, te dejan, capaz que queda una boca centrada en una mesa y te pones una mesa de 2,5 metros y te queda poco para esa mesa. La colgante, Juan, te voy a decir un infiel. temor que yo siempre tengo, que para mí me la choco en la cabeza, la colgante. Bueno, ¿sabes qué? No entiendo la altura a la que va la colgante. Pasa muchas veces que la colgante queda o muy arriba o muy abajo. Claro. Entonces queda acá en el medio ¿Y y, entonces? no te puedo ver. Como el cono del silencio, la colgante. Está rara. ¿Hay una altura establecida desde la Sí, lo ideal mesa? más o menos es desde la tapa de la mesa para arriba se deja más o menos 1 metro, 1,20 m. Hay gente que le gusta capaz que de 80 centímetros, pero más o menos se maneja en ese rango. Perfecto. ¿Nos vamos a otro ambiente? Sí, ¿a cuál querés? Vamos a ¿Cuál la te gusta? cocina. Bueno, en la cocina, ahora lo que se usa mucho, que capaz que antes no se miraba tanto y ahora ya el carpintero lo tiene en cuenta a la hora de hacer el mueble, se está usando mucho la tira LED abajo de la alacena. Eso está re bueno porque te da una mejor luz para trabajar, para cocinar, para cortar. Y aparte, bueno, lo que sea en el techo, ejemplo, spots, todo lo que es placa LED, se usa mucho, luces sin sombra. Y hay que tener mucho en cuenta la ubicación donde se pone el spot en el techo para que con el cuerpo no genere sombra sobre la mesada. Eso también es importante. Sí, es fundamental en ese tipo de espacios donde uno necesita cierta concentración o cierta... en realidad cierta concentración a la hora de cocinar y demás. Justamente eso, que no se generen los conos de sombra. La luz LED genera muchos conos de sombra, entonces se suele jugar con 2 o 3 luces, ¿no? Para que se vayan compensando los conos de luz. Entonces, por ejemplo, tenés una luz acá atrás, estás cocinando y no ves. Claro. Entonces no sirve. Entonces decís, che, una luz general para la cocina no sirve. Tiene que haber varias. Sí. Y ahí trabajamos mucho los que vieron las oficinas, que están esos paneles de 60 por 60 que están como disimulados en el techo. Sí. Bueno, ese tipo de artefactos no genera sombra, por eso se ponen en las oficinas. Y vienen artefactos más domésticos con ese tipo de luz para que no pase eso que comenta Pablo.
Dijimos que iba a ser el maravilloso mundo de la Me iluminación. encanta, sí. Me parece que nos Mucho. estamos olvidando de los cajones. De los Ah. cajones siempre pasa en el vestidor también. Decime que hay luz en el cajón, me vuelvo loca. Sí. Gracias a las tiras de LED y distintos sensores, es súper fácil poder crear iluminación dentro de los cajones o dentro de los vestidores. Antes, para buscar una ropa, tenía que prender el celular, prender todas las luces de la habitación. Ahora no, directamente los carpinteros ponen las tiras de LED, ponen sensores tal vez de proximidad o de apertura, y ya eso te hace mucho más funcional el espacio. Vuelvo a la pregunta de la evolución en la iluminación. Te pregunto, Pablo, ¿fue fácil responder a todas estas demandas? Yo sé que tenés varios años como laburando en el rubro, entonces quiero saber si simplemente tenía que llegar la tecnología y simplemente aplicarla o tuvo todo un proceso. Como todo avance tecnológico tiene una curva de desarrollo, ¿no? Las primeras lámparas de LED eran súper caras, no estaban al alcance de todos, tenían problemas en cuanto a la estabilidad por la calidad de electricidad que les llega. Son mucho más sensibles que las de filamento, las incandescentes que se usaban anteriormente. Y bueno, todo eso fue una curva de aprendizaje que las empresas fueron avanzando, y la realidad es que se evolucionó un montón. Se pudieron dar distintos efectos que antes no se podían. El abanico para un arquitecto, para un decorador, se abrió un montón, y la verdad que fue una gran revolución. Ujú. Hay que pensar también en el consumo, ¿no? ¿Consumen menos las luces de ahora? Hablo de que podés ahorrar un poco más de plata teniendo en cuenta esto cuando estás iluminando. Sí, la lámpara de LED consume aproximadamente un 70% menos que la lámpara incandescente, que es la que se usaba antes. También la vida útil es mayor. Entonces vos decís, che, tengo dos tipos de lámparas. ¿Qué me conviene, la incandescente o la LED? Y la realidad es que la LED se termina amortizando mucho más rápido. Es un poco más cara. El costo que tiene de Es un base. poco más cara, y hace un par de años la legislación prohibió las lámparas incandescentes. Ujú. Entonces, directamente en el mercado vas a ver LED. Ya no hay bajo consumo, no hay incandescente, no hay halógena, nada, hay solo LED. Ujú. ¿Se prohíbe por qué? Me genera curiosidad también esto. ¿Peligrosa? ¿Porque se rompían y podían lastimar? ¿O? No, se prohibieron por dos motivos. Primero, por un tema de eficiencia energética. Atravesamos en el país distintos momentos con problemas en la matriz energética del país, y se necesitaba sí o sí que los hogares empiecen a consumir menos. Entonces, bueno, el Estado impulsó este tipo de políticas. De hecho, Edesur regalaba lámparas al principio, como para que empieces a cambiar. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, por un tema de seguridad, porque también calentaban mucho. Calentaban mucho, Al claro. ser tan ineficientes, generaban mucho calor, y bueno, esto podría dar a distintos problemas. Nati, recién hablábamos de los desafíos, por ejemplo, de iluminar la cocina con los posibles problemas que podemos enfrentar. ¿Hay algún ambiente de la casa que sea más desafiante que otros, que tenga como más laburo atrás? No, esto más o menos todo parecido. A mí, capaz que desde lo personal, lo que más me complica es el tema de cuando son techos muy altos, el tema de cómo jugar con las dimensiones, o siempre me da miedo, no sé, si llego con esa luz, llega a ser esa luz suficiente para el ambiente, pero más o menos como que uno va sabiendo, ya va aprendiendo y... Claro, una vez que uno tiene el timing, Claro. ya Ujú. sabe qué poner. Sí. Pero el desafío, me parece, es más entender qué es lo que quiere la persona. Claro. A lo Sí. mejor quiere un artefacto que es súper decorativo, que es hermoso, pero es justamente decorativo, no es funcional. Entonces no va a alumbrar lo que la persona quiere. Entonces tenés que compensarlo con otra cosa. Y ahí voy con una un poco más personal, que es, ¿la persona sabe comunicar lo que quiere o lo que...? Y no, yo lo que hacemos nosotros es también explicar mucho, porque capaz que alguien viene y te dice, mira, quiero este colgante en todo el living, y entonces yo siempre explico eso, está bueno jugar con esos niveles de iluminación, logrando una general, que lo logras con spots, algo más decorativo, y después capaz que una lámpara de pie, depende del ambiente, como jugar con Ujú. niveles. Pero bueno, siempre trato de enseñar y educar y explicarle por qué asesoramos así y demás. ¿Y el espacio más fácil? No sé por qué se me ocurre que el baño por ahí. ¿O no? ¿O es también un espacio complicado?
Me imagino que en el baño pongo la luz y chao, ¿no? Pero yo lo voy a decir muy en criollo. Sí. Cada vez veo baños más chetos, en el sentido de. ¿Ah, sí? Hay cosas para hacer con la iluminación que diga, mira, hasta de noche tengo una leve luz, algo que está. Podría ser. Mira, hay un concepto que se está poniendo muy de moda, que después Nati lo puede llegar a desarrollar un poco más, que es la luz indirecta. Que son la iluminación que no te da los ojos, sino que pega en otra superficie y te rebota los ojos. Entonces se utiliza en el baño atrás de los espejos. Querés ir al baño claro. durante la noche, prendés esa luz y no te encandila. Claro, no te mató. No te mató. Entonces es una luz muy tenue que a la noche sirve. Durante el día a lo mejor no la vayas a usar, pero a la noche sí te va a servir. Entonces hay esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Sí, por ejemplo, hoy yo si voy a una casa, por ejemplo, a ver qué planteó el arquitecto, siempre tenés la tira LED atrás del espejo, que se usa un montón, que genera esa luz indirecta. Después siempre un spot adentro de la ducha, como para que tengas luz cuando te bañes, para que después, no sé, la mampara o la cortina, lo que ponga no tape. Y Para mí después eso es hermoso. una Eso está bueno. general. Para mí la mampara no se tiene que notar, porque si no la tenés que lavar todos los días. La tenés que limpiar todos los días con el secador. Hace un rato, Pablo, Nati, hablábamos de que la iluminación también es ciencia y hablábamos también de cómo influye en el estado de ánimo. ¿Qué nos pueden contar de eso? O sea, de cómo influye realmente en el estado anímico de las personas. A ver, voy a tratar de no ser demasiado científico como para que el público general entienda, ¿no? La luz, vos ves la luz blanca, en realidad es un espectro de colores, ¿sí? Por eso, cuando llueve, está el arco iris y funciona como un prisma y se puede ver separan eso. los distintos colores. Bueno, la luz blanca está compuesta por todos esos colores, ¿no? Después, la luz cálida son colores donde prima más las ondas rojas. Roja, naranja, amarilla. La luz blanca, como esta así más azulada, priman los azules. La luz neutra, que es la que tiene el sol, es algo más o menos estable. Y eso la verdad influye un montón en cuanto a la psicología de la persona, cómo funciona en el cerebro. Por ejemplo, a la hora de dormir se recomienda siempre que no haya luces blancas frías, o sea, con más componente de azul, porque ese tipo de onda estimula receptores en los ojos y eso corta el ciclo circadiano, que es el reloj interno que tenemos nosotros. Entonces, el cerebro interpreta que es de día y que no hay que dormir. Pero entonces, como velador, ¿qué tengo? Siempre, ¿Qué pongo? No, siempre es, o sea, hoy en las casas se usa más cálida en toda la Sí. casa, pero si hay gente que le gusta fría, en los dormitorios siempre lo mejor es luz cálida porque también relaja el cerebro y te ayuda como a bajar un cambio digamos, de todo el día. Luz Siempre con luz cálida, cálida. dimerizable Sí. y que no te apunte Que directamente no te a los dé ojos. directo en la cara. Por Sí. eso están ¿cómo se llaman los que están al lado de las camas? Que son bidireccionales, unidireccionales, como que no apuntan directamente a los ojos. Maridos, los que están al lado de la... Bueno, no, vamos a ir a esta parte que me gusta mucho, los ver. mitos. A ver, ¿qué mitos hay sobre la iluminación que ustedes dicen, che, esto de verdad es mentira? Ay, se quedaron... Pero yo pensé que la Mitos. producción, Juan, les había pasado A ver, la los mitos. pregunta. ¿Quieres empezar vos? No, vos. Bueno, uno de los grandes mitos es que... a ver, primero y principal, uno de los grandes mitos es que el LED es mejor que la lámpara incandescente o la lámpara vieja. Y eso es depende. Viste, yo anteriormente hablé de los beneficios de la lámpara LED, de que es buenísimo. Pero ¿qué pasa? En zonas rurales, en zonas donde la calidad de energía no es buena, la lámpara de LED se te quema el toque. ¿Sí? Entonces uno dice, che, no, siempre la LED es mejor. No siempre es mejor, hay lugares donde no. Otro de los grandes mitos de la iluminación es... bueno, nosotros ya lo damos por hecho porque ya lo tenemos incorporado, Claro, ¿no? obvio. Pero es que toda la luz es la misma. Y no es la misma. Hay distintas calidades de luz, con índices de corrección cromática, con temperatura, con ángulos de apertura. Sí. Entonces, cuando uno va a comprar en un negocio, siempre compra o la lamparita redonda o la dicroica. Y en realidad no es tan así. Hay un montón de matices. Otro de los mitos que yo tuve que romper, porque soy de la vieja escuela, es que los artefactos con LED incorporado son mejores o peores que las lámparas, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar los artefactos con LED incorporado decía, no, yo no quiero esto porque si se me queman, tengo que cambiar el artefacto entero. Claro.
¿no? Y bueno, y después con el tiempo nos enseñaron que la calidad de esa luz es mucho mejor que la de las lamparitas. Sí. Yo te digo uno que me pasó también en lo personal. Cuando me dijeron, mirá que si pones demasiadas luces tenés que cambiar la fase que recibís de afuera de energía, como si fuera que ese es un... Y ya eso me sonó un montón. Y dije, poné 2 lámparas. Pero eso también es un mito en realidad. Eso es un mito, porque, bueno, por la revolución del LED, la realidad es que no se consume Claro. nada, consume muy, muy poco. Entonces podés iluminar a tu casa como si fuese un estadio, un hospital, Sí. y no pasa nada con el consumo. No lo vas a ver ni en los circuitos, ni en la factura de luz. Ni tampoco le tenés que pedir a la empresa que te cambie algo. Tampoco. Sí, a mí se me ocurre otro mito, no sé si es mito, pero es lo que la gente sabe, que uno cuando va a comprar una lámpara dice dame de 15 watts porque ilumina más que una de 10 watts, y en realidad los watts no es lo que ilumina, sino es lo que consume. Vos, por ejemplo, nos pasa mucho con los reflectores, que hay reflectores más caros y más baratos. Entonces, te dicen, mira, quiero uno de 150 watts, pero en realidad lo que ilumina más son los lúmenes, que nadie habla de lúmenes. ¿Y eso figura en la lamparita? Depende la calidad del artefacto y la marca. ¿Te lo dice o no te lo dice? Sí. Hay marcas, por lo general lo que es marca más pedorra no te aclara los lúmenes. No me quedó claro. ¿No? Mala, de mala categoría, querés decir. Sí. Sí, pasa mucho. Sí. Pasa mucho que, claro, que te vienen y te dicen, Sí. che, yo quiero un reflector de 100 watts, ¿no? Claro. Y eso es qué tan eficiente es el circuito electrónico que tiene adentro. Claro. A lo mejor un reflector de 200 watts ilumina menos que uno de Está 150 asociado de a otra cómo me va a marca. iluminar. ¿Cómo me, y no es eso. Claro, Y no es no así. es Una eso, cosa es es el consumo. la potencia lumínica y otra es la potencia eléctrica, que son dos cosas totalmente Sí. diferentes. Y se puede preguntar, por ejemplo, yo te compro una lámpara, Nati, y te puedo preguntar cuánto ilumina y vos me lo decís en Sí, en Lúmenes. lúmenes. Por ejemplo, el otro día nos pasó una señora que nos pedía reflectores de 150 watts que iluminaba, no sé, 20.000 lúmenes. Y después le terminamos consiguiendo de una marca mejor, que era de 100 watts, pero iluminaba lo mismo en cuanto a lúmenes. Entonces lograba la misma luminosidad, por Sí. así decirlo bien, pero Consumiendo. consumiendo muchos menos watts. Es un datazo. Nati, recién hablábamos de la luz LED como una luz que llegó para quedarse y que se instaló como el estándar. Pero en cuanto a tendencias y a diseño, no sé cada cuánto cambian las tendencias, pero ¿en qué momento estamos ahora de tendencias en cuanto a la iluminación y el diseño? Ahora se está usando mucho el efecto de luz indirecta, que es, si bien tener un espacio iluminado, pero no ver bien desde dónde viene la iluminación. Es como medio eso lo que se usa. Entonces, todo lo que es luz indirecta en gargantas con tiras LED se usa un montón. Spots donde la dicroica está como más escondida o es más LED integrado con un artefacto más chiquito, pero que ilumine lo mismo que una lámpara estándar tipo dicroica LED. Se usa mucho todo lo que es tiras escondidas, no sé, de repente en los muebles del baño que son flotantes, se usa mucho la tela LED ahí abajo, entonces cuando vos entras al baño sale la luz de abajo del mueble. ¿Y en pisos? Pienso, porque también hay mucha iluminación ahora en pisos. Sí, en pisos, por ejemplo, yendo, no sé, a rampas de auto, se usa mucho el efecto de la luz que te hace como el baño de luz sobre el piso. En jardines se está usando mucho, en vez de poner farolas como se usaban antes con columnas, se usa mucho iluminar el verde. Entonces, en los lotes o jardines iluminas las plantas. ¿Con qué color iluminar? El otro día me dijeron, tenés que iluminar las plantas con verde. No se usa más eso. Ay, lo voy a echar. Ahora- Pero entonces, ¿con qué color? Y se usa más luz cálida. Sí, por lo general en las casas más luz cálida. Luz cálida. Sí. Sí, y un tema que me parece de importancia con respecto a esto, que las nuevas tendencias de iluminación para exteriores tratan de ser más respetuosas con el medio ambiente. Porque si uno utiliza las farolas convencionales, los pájaros, por ejemplo, que están en los árboles, quedan sobreestimulados todo el día Total. y se terminan yendo. Claro. ¿No? Ya. Entonces la luz indirecta ayuda a cuidar el medio ambiente. Y ahí también es recomendable la automatización de las luces. Sí, eso es fundamental. Es fundamental por dos motivos. Primero, por un tema de que si querés cuidar la vida útil del artefacto, durante el día tenés que apagarla, por un tema de cuánto aguanta en cantidad de horas. Y el segundo tema es que la iluminación LED genera calor muy específica, por eso los artefactos cuando tienen el LED integrado suelen tener disipadores de aluminio más grandes y demás, y por eso duran más. Entonces, si vos querés disipar el calor de un reflector, por ejemplo, y lo dejás prendido durante el día,
el calor del sol no va a dejar que se pueda disipar. Entonces se va a quemar prematuramente. Claro. Entonces vos decís, che, algo tan sutil como dejar prendida la luminaria de noche o de día cambia. Ujú. Eso pasa mucho en los artefactos de vía pública. Si van por la calle y ven artefactos que están prendidos durante el día, tienen que llamar al municipio y decir, che, les aviso que está prendida durante el día porque se van a quemar prematuramente. Claro. Nati, en este punto de recorridas de casa, vuelvo un poquito al inicio. ¿Qué espacio nos olvidamos siempre de iluminar? ¿Cuál dejamos ahí medio relegado? Estoy pensando. No, lo que suele pasar muchas veces es que la gente cuando me dice, che, quiero iluminar esto y después ya es tarde, es todo lo que es, por ejemplo, de los se usa mucho ahora de artefactos embutidos en pisos o en paredes, ejemplo, en escaleras. Se usa mucho artefactos que estén, no sé, a 40 centímetros del piso, que iluminen la escalera como en 45 grados hacia abajo. Que bañen que el escalón, Claro, por ejemplo. entonces te marca todos los escalones para subir o bajar, y pasa mucho que cuando lo quieren hacer ya es tarde. Eso suele ser un error, o capaz que no lo habla antes el propietario con el Claro. arquitecto y el arquitecto tampoco, y pasa un montón eso, que cuando lo quieren hacer ya es tarde. A nosotros nos pasó en uno de los proyectos que nos tocó involucrarnos, en un barrio cerrado, una casa de categoría, nos dice, che, tenemos un cuadro y no se me luce. Ah, Le digo, bueno, mandame un video, una foto y vemos de qué se trata. Bueno, primero me mandó la foto y era un Picasso. Así como para empezar a hablar, ¿no? más o menos. Más o menos. Y segundo, claro, tenía una luz constante en todo el ambiente, entonces no se podía resaltar. Entonces le dije, bueno, hagamos algo, pongamos una luz específica para ese tipo de obra de arte, con una calidad de luz superior, con una intensidad, con un ángulo cerrado, y ahí lo vas a lograr. Y bueno, quedó contento. ¿Qué tipo de luz es esa para un cuadro, por ejemplo, así? No, en los cuadros tenés como muchas opciones. Son cuadros digamos, caros, de colección, ahí se usa un tipo de luz especial, no se pone cualquier LED porque que no lo dañe. Puede lo arruinar puede la pintura. dañar. Sí, tipo los museos no tienen una lámparas comunes. Ahí es algo más como especial. Pero si no, por ejemplo, ahora hay unos cabezales que son bastante nuevos, que ahora llegaron acá a Argentina, que son cabezales donde el lente se puede ajustar como si fuese una cámara fotográfica. Como una lupa. Claro. Y vos bueno. a medida que vas girando el cabezal se va Achicando. cerrando, y puedes de repente ajustar el cabezal en un formato cuadrado para que ilumine el cuadro. Ah, espectacular. Sí, Eh, está buenísimo. Tengo una más vinculada a todo lo que estuvimos charlando. En algún momento se tocó ahí de costado con las plantas, pero siempre era como la luz cálida más amarilla, la luz blanca en ese otro tono. Quiero preguntar por el color y las luces, esta idea ahora de que el color se involucre en la luz y de repente aparezca el rojo u otros colores, no sé. ¿Están a favor, están en contra? Beneficios y contras del color a la luz. Mira, ahora últimamente vos lo sabes explicar mejor, pero... Y que no sea un, ¿Cómo y que- es? y que no- y que no sea un boliche, digo, ¿no? Claro, o sea, claro, que sea una casa. kermés. Por un lado se ¿viste? está usando mucho esto que te piden RGB, se llama, que es de Red, Green, Blue, serían las siglas, que es como las luces de la pila, vieron que era con el control, las Sí. cambiás a colores, te hace ritmos. Bueno, ahora se está usando también las tiras LED, y hay muchos que lo piden para los hijos, capaz que es la excusa, pero piden en las casas, no sé, poner tiras RGB, que de repente, no sé, en un cumpleaños o algo, cambian los colores. Y si no, muchos están pidiendo ahora, que vos lo puedes explicar mejor, es lámparas rojas, como que son infrarrojas, ¿no? No, son rojas. Bueno, contá. Ah, rojas. Pero bueno, antes de llegar al punto que quieren llegar ustedes, que sé porque lo comenté en el podcast pasado, Volvemos, la luz roja en la habitación. La Yo luz pensé que roja en la habíamos ya habitación. superado este momento. No, bueno. Vamos primero a lo general y después vamos a lo particular, ¿no? El tema de la luz es importante, primero desde un punto de vista comercial, ¿sí? Vos vas, por ejemplo, a un supermercado, vas a ver que está todo siempre bien iluminado, con luz blanca, lo mismo con los hospitales, eso da amplitud, Limpieza. da limpieza y te sobreestimula a generar compras, ¿no? Después vas a un restaurante y hay luz cálida que te da intimidad y demás. Eso con respecto a los colores. Sí. En mi caso particular,
Yo tengo problemas para dormir, entonces, ¿qué hago? En mi habitación tengo luces inteligentes, luces smart, Wi-Fi, entonces las tengo configuradas de cierta forma de que después de ciertos horarios se me pongan color rojo. Mirá qué buena em- excusa, Juan. empieza como blanco común. Sí. ¿Vos hablaste en terapia de los problemas para dormir? Sí. Bueno, Sí. está bien. Blanco como Perfecto. el blanco frío, blanco neutro, tengo durante casi todo el día. A la tarde se pone cálida Mm. y en la noche se pone roja. ¿Pero está como automatizada? ¿Está automatizado? Sí. La realidad es que evolucionó un montón la automatización de las luces. Es barato. No sé, a lo mejor te cuesta 10.000 pesos una lámpara smart que tenga RGB, como dijo Nati, y además luz blanca y luz fría. Bueno, hay un local, una marca, no sé si se puede. Sí. Bueno, Apple en una tienda, no sé si es en la en la de Nueva York o no sé en qué, que toda la iluminación del espacio está, es variable, como comenta Pablo, para que el cliente cuando entre siempre crea que es de día. Entonces, a medida que pasa el día, el local va ajustando la temperatura del espacio para que siempre sientan que es de día. ¿Sabes qué? Como los casinos. Bueno, Los no casinos sabía, es mirá. un Claro. gran caso, sí. Mirá, no sabía eso. También. Que vos lo tenés nunca te das cuenta que si es de día, de Para noche. perder el control horario. Claro, claramente. Y después quiero quemar ahí un par de clientes con respecto a esto del color. ¿Con nombre y apellido? No. Bueno. Pues si no queremos que nos demanden. Hemos tenido carnicerías Ah, sí. que nos dice, en el mostrador quiero que me pongas una tira de LED roja. Claro. ¿Por qué? Porque Para eso hace que iluminar la carne. que la carne se vea más roja de lo que realmente es. Claro, por eso te Entonces, dicen siempre que en esos lugares luz blanca, que estés viendo la mercadería con luz blanca, claro, ¿no? exactamente, sí. Y después otro problema que pasa con esto de la temperatura del color es en los lugares de ropa. Uno va, le gusta una ropa, le gusta la tela, le gusta el color, se lo prueba, qué sé yo, sale y se para, no es el mismo color. Es verdad. ¿Viste? ¿Y Porque sabes qué? Cuando, en los lugares, nos va a matar Martín, ¿no? Que ya quiere que Dale, vayamos al dale. ping-pong. Pero la última, cuando entras al vestidor, no sé, Natalia, si te pasa. Te ves con una luz espantosa. coincido. O yo sea, ¿qué pasa con esa luz que me Sí. ilumina las partes que no quiero que me ilumine? Quiero que me ilumine la remera, no. Las Sí. cosas que la no me cara, gustan. te La ilumina cosa- de arriba son, por lo claro, general. por lo general de arriba es rarísimo. Mira, nosotros últimamente estamos haciendo bastantes locales y es algo que yo siempre comento, porque el momento de los vestidores es el momento clave para Muy que definido uno también. compre. Claro, tenés que Sí. ver bien cómo te queda. Sí, ahí se usa. Lo ideal es siempre el LED atrás del espejo, que eso te hace luz indirecta y no te marca tanto. O sea, si quieres, desde el punto de vista también del vendedor, para que la Claro. gente también se convenza. Se usa mucho la luz indirecta que no marca tanto la imperfección y después se usa mucho placas que no generen sombra, porque también si te ponen una dicróica que te marca así, Bueno, es horrible. Tal cual. Ahí lo vamos a dejar para otro capítulo o lo Dale. grabaremos como un extra, pero me tienen que explicar por qué no mejora la luz del ascensor. Ah, malísimo, Porque el eso ascensor también. tiene una luz que Difícil. durante pasan los años, la gente se saca fotos en el ascensor, es verdad. casi un vicio sacarse la foto en el ascensor y no logran todavía laburar la Si querés iluminación correcta. te contesto en 2 minutos ver. porque, bueno, cuando pasa en los ascensores tiene una normativa especial y las luces son de 12 volts, no son de 220. Entonces la tecnología que se quedó es tecnología vieja, ¿no? Pero es por un tema normativo y de seguridad más que nada. Claro, No podés poner un artefacto decorativo ahí porque no se puede directamente. claro, es por norma. Bueno, Sí. muy bien, por la norma. Por la norma, nosotros tenemos como cierre del capítulo Sí. un ping-pong. Exactamente, un ping-pong. Arranca Pau. Dale, empezamos entonces con Nati. Dale. Muy bien. ¿Qué espacio? Uy, espera que me fui de plano. ¿Qué espacio suele quedar olvidado en la iluminación de una casa? Y ahí, para mí, los que suele faltar siempre al final de la obra es, por ejemplo, los espacios de guardado, de repente, no sé, el lugar del depósito donde guardas la silla, viste que siempre hay como muebles afuera de depósito, esos siempre suelen comérselos. La luz de la parrilla es otra que también al último Esa es momento, clave, que yo ahora cuando voy ya siempre, la parrilla tiene luz, bueno, listo, y ponemos la tortuga, pero la luz de la parrilla se puede mencionar Muy como bien. una olvidada. Pablo, iluminación interior o exterior. Si te obligo a elegir solo una. Me gusta el exterior, pero es la que más conflictividad tiene, porque el tema del conexionado eléctrico siempre genera problemas, se filtra agua por algún lado, depende mucho de quién te lo instale, pero el exterior me parece espectacular. Cuando uno va en un barrio cerrado y ve todas las casitas bien iluminadas, te da una sensación súper confortable y súper agradable, digamos. Nati, el espacio más divertido para iluminar.
Según vos, Para vos. El espacio más divertido. La habitación. No, mentira. Bueno, tuvimos una obra que el cliente se había hecho como un espacio de Boca, era todo decorativo de Boca Juniors, como Era un Ceneice. museo, mal. Y ese fue divertido, tuvimos que hacer todo con luces azules y amarillas, ese fue divertido. Me encanta. Para Pablo, ¿qué es más difícil, diseñar la luz para un living o para una cocina? Para mí el living, porque el living tiene que ver mucho con la personalidad y el espacio que vos querés crear. Entonces no es tan sencillo como decir, che, va esta luz, sino que requiere un ida y vuelta con el cliente, ver qué es lo que quiere y ofrecérselo para satisfacer sus necesidades. Y en el otro resolvemos esas sombras molestas. Claro, bueno, y en la otra estamos se más cerca. se resuelve la sombra y ya estamos. Te invitan a una casa, Nati. ¿Cuál es el espacio que primero mirás? ¿Cuál es la iluminación que primero mirás? Y ahora, desde que trajo esto, miro mucho la iluminación. Creo que lo primero que miro con una casa es el color de la luz. Es como que ya si veo frío me pone mal. Pablo, ¿cuál es el error de iluminación que ves más seguido cuando vas a una casa, por ejemplo? Para mí, comprar lámparas genéricas en cuanto a como te comentaba, la potencia o en cuanto al haz de luz o al color de la luz. Me parece que uno va y compra la fría porque es la que está en la Dámela. ferretería, la que está en el supermercado. Me parece que es un grave error porque la realidad es que se podría resaltar la casa de otra manera comprando otro tipo de luminarias que a lo mejor valen lo mismo. ¿Qué pesa más, Nati? ¿La estética o la funcionalidad? No, las dos son importantes, sí. Lo funcional es muy importante, más que nada en espacios donde uno trabaja, tiene que cocinar y demás, pero no hay que descuidar ninguno de los dos. ¿La luz natural es amiga o enemiga del iluminador o el que trabaja en este rubro? Es complementaria. Para mí es totalmente complementaria. La luz artificial justamente viene a suplantar la luz natural. Siempre que puedas tener luz natural, va a ser mejor. Bueno, Nati, Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Nos encantó, es un placer. Yo creo que da mucha tela para cortar el tema de iluminación. Los esperamos en un par de capítulos adelante y tendremos una parte 2 de iluminación en experiencia que construye. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Experiencia que Construye, el podcast que te ayuda a convertir en realidad tu sueño. Con el auspicio de Piazza, Cerámicas Cañuelas, Atrim y Cementos Avellaneda. Produce Totos Cerámicos. Experiencia que Construye.